Deus me para Nanihoma, pen yam amotenash, pen yam dish, vinzo se yam dinamiuk, Marco Antonio Martínez Etzenre, hoy Setzenguko, Sakuhay yam Ñaviachi, Ukhay yam Kiotz. Hola, buenos días, qué gusto a quienes nos se están integrando a esta conversación, a esta plática. Soy Marco Antonio Martínez, hablante de la lengua Ayoc, en Oaxaca, en México, y qué gusto, de verdad, y qué placer compartir el día de hoy este espacio con Yasmín, Bichabel. Espero haber saludado perfecto en maya, qué gusto y buenos días. Bichabel, Marco, Bichabel, Tulaca, Lemacho, Tan Ulak, Incon, Behlae, Tilekuchila, Tialtzikbal, Yosal, Bichanik, Lejejelas más igual a Roma Chen, Tunoglumil, México, Bechantulumil, Canadá, Bash, Balo, Tanupetko, Vieteretum, Megnukulilok, Tialumuk, Ankun, Siko, Bash, Bash Bishanik Letanovo. Marco, es un gusto compartir contigo y es un gusto saludar a toda la gente que ya está sintonizándonos para tener este programa en el que vamos a compartir experiencias entre las First Nations, las naciones originarias de Canadá y por supuesto los pueblos originarios de México, qué actividades, qué motivaciones, qué inspiraciones tenemos para poner a nuestra lengua en el Internet, en los nuevos medios tecnológicos. ¿Cuál es la situación del activismo digital para nuestras lenguas originarias? Así es, y bueno, esta situación de la pandemia es la que nos hace que hoy nos comuniquemos de manera remota. Tú estás en la zona del país, en la zona sur, y bueno, también yo en la zona sur, pero en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, compartirles que este proyecto está realizado con Rising Voices, la Embajada de Canadá en México, y bueno, también agradecer que estamos siendo transmitidos a través de la FLIN 2020, que es organizado por el INALI, así que bueno, muchas gracias a quienes se van conectando, a quienes nos van mandando sus mensajes, es de Y verdad. también mencionar, así es, y también mencionar a nuestros compañeros que están ahí detrás de cámaras, ustedes no los ven, Sácil Sánchez, una entusiasta maya que también trabaja con las nuevas tecnologías a través de los medios de comunicación, está siendo parte de este equipo, también Kiado Cruz, ambos están ahí verificando que se escuche el sonido, que aparezcan los textos, que todo pueda marchar sobre ruedas en esta transmisión. Un saludo para ellos y por supuesto también a Eddie, que también es parte del equipo de Así es. Rising Voices. Así es, así que pues bueno, la intención de este programa es justamente poder intercambiar las experiencias, las vivencias referente al tema del activismo en lenguas indígenas. Y antes de pasar a compartir la dinámica o en qué va a consistir esto, quisiéramos también conocer a través de ustedes, de que nos ven y nos escuchan, pues lanzarles una pregunta y sobre eso que nos puedan compartir más adelante, bueno, o al final les diremos la razón. La pregunta es, ¿cuál es la situación de su lengua, una lengua indígena en Internet? Es decir, ¿está visible? ¿Hay algún proceso todavía? Eso es lo que nos interesaría conocer, así que nos pueden compartir la lengua que hablan y cuál es la situación de ella, ¿no? Así es, pueden dejarnos sus comentarios a través de desde la red en la que nos estén sintonizando, estén ustedes ahí escribiendo cuál es la situación de su lengua en el Internet. ¿Tiene presencia? ¿No tiene presencia? ¿Cuáles son las principales iniciativas? ¿Cómo ven la situación de la lengua en la ocupación de estas nuevas tecnologías? Y bueno, ya decíamos que este es un programa de intercambios. ¿Qué te parece, Marco, si vamos a escuchar nuestro primer intercambio entre activistas de Canadá y activistas de México? ¿Qué se tienen que decir unos a otros? Así es, vamos con el primer intercambio.
Bien, pues es lo que nos compartía ahorita Alice y Netza. Netza López es un joven mixteco. Y bueno, creo que interesante el hecho de que nos comenta Alice, nos comparte, porque efectivamente pasamos mucho tiempo ya en Internet, en las redes sociales, se ha vuelto un medio en el que interactuamos constantemente. Y la pregunta era y es, ¿por qué no colocar también ahí nuestras lenguas, ¿no? El poderlas posicionar también en este medio. Por mucho tiempo se pensó que las tecnologías o que el Internet eran una amenaza para las lenguas originarias porque pues vienen en lenguas distintas que te hacen tener que aprender otra lengua. Pero hemos visto que los hablantes con toda la creatividad que tienen han logrado dar este giro y poder usarlas como instrumentos, como herramientas para poder fortalecer nuestras lenguas propias. Quizá no pudieron escuchar el audio, pero estaba subtitulado, entonces esperemos que con este segundo video, porque tenemos otro intercambio para ustedes, podamos escuchar también más impresiones sobre activistas de la lengua y sus principales retos y sus principales alegrías también. Así es, pues bueno, en lo que revisamos el audio, también agradecerles a quienes nos saludan. Ron Mader nos dice, Dios me, desde Las Vegas, Nevada, qué gusto, amigo, saludarte. También Ernesto nos saluda, ¿no? Ernesto Miranda, muchísimas gracias. Agradecerle a Rosy Torres, que nos saluda desde Michoacán. Estamos revisando justamente el audio, pero también, como lo decía Yasmín, afortunadamente trae subtítulos y eso nos permite, creo que también poderlo revisar. Saludamos con mucho gusto también a Francisco, muchas gracias por seguirnos y bueno, efectivamente estamos revisando el video. Bien, en este segundo intercambio que les vamos a presentar y ojalá ya se escuche mejor el video, es justamente ya entre dos hablantes de Canadá, le lanza o hace una pregunta a un activista digital de la lengua Tenec de San Luis Potosí y bueno, esperemos que se pueda escuchar, si no les comento, bueno, les comentamos, trae subtítulos. Canada, and I'm the creator of #SpeakWithNDemi, learning my language, which hello Luis, my question for you is, what is the biggest challenge for you in your language digital activism, and how are you working to overcome that obstacle? Bueno, considero que uno de los desafíos con los que lucho constantemente es la cuestión del tiempo, ya que el activismo digital lo hago en distintos niveles, es algo que es para conocer pues, acerca de las cosas existentes en México y pues, de mi mente. ¿Cómo he logrado como superar esto? Bueno, para empezar, considero que es bastante importante que los hablantes de lenguas indígenas, como pues otras personas, conozcamos de esta riqueza que existe. Una de lo que me ha, digamos, funcionado trabajo comunitario, a un trabajo en equipo a través de voluntarios. Actualmente tenemos una red en México que incluye incluso a otras personas de otros países y es la red o la comunidad de lenguas indígenas en la web, de lenguas indígenas en México en la web. Y bueno, ahora lo que hacemos es pues poder delegar responsabilidades, esto es uno, y lo otro, a través de estos pequeños equipos de trabajo pues se van haciendo propuestas, también se van generando pues, materiales, entre ellas una de las principales que hacemos son fotografías, las cuales compartimos en Facebook y en algunos momentos en Twitter. Como les contaba, precisamente por la cuestión de tiempo a veces es complicado poder como abarcar varias redes sociales, pero intentamos hacerlo
cada vez que podemos. Bueno, ellos... Pues, Adelante, adelante. pues me parece muy interesante la pregunta y la respuesta que se dan entre estos dos activistas digitales. Es importante mencionar o rescatar más bien la importancia de crear redes, ¿no? Que fue una de las cosas que menciona también nuestro último entrevistado. Tomar fuerza de lo que están haciendo diferentes personas en el mismo ámbito. Así que creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Así es, efectivamente nos dicen que en Facebook se oye muy bajito el sonido, pero en YouTube se logra escuchar mejor. Bueno, pusimos la liga ahí. Creo que algo que menciona Luis, que es de la lengua Tenec de San Luis Potosí, es muy importante porque uno de los desafíos a los que más nos enfrentamos a quienes estamos realizando alguna actividad en lengua, siempre va a ser, o casi siempre, pues no es remunerada, ¿no? Más bien casi nunca es remunerada esta actividad. Y sí, uno de los mayores desafíos, pues es eso, enfrentarnos al tiempo, a las actividades que hay que desarrollar, a muchas de estas cosas y las podemos resolver, pues, creando redes o creando equipos de trabajo. Y creo que hasta ahora ha sido la forma en la que hemos podido trabajar para que esto, pues, se pueda lograr, ¿no? Así es. Les queremos recordar que tenemos una pregunta para todos ustedes para que puedan hacernos llegar estas respuestas que sin duda van a ser esclarecedoras de la situación de las lenguas en el Internet. ¿Cuál es la situación de tu lengua en Internet? Déjanos tus comentarios para poder aquí leerlos también y podamos tener un diagnóstico, si no completo, pero pues más íntimo entre nosotros para reconocer cómo nuestras lenguas están siendo trabajadas, cómo nuestras lenguas están tratando de ocupar un espacio cada vez más grande dentro de esta aldea tecnológica. Es importante sus respuestas, son importantes sus respuestas, las esperamos. Así es, y pues muchas gracias a quienes nos escriben desde San Luis Potosí, desde Ecuador, a quienes nos escriben desde Hidalgo, Valle del Fuentes, del Mezquital. Nos dicen saludos a Jonathan, efectivamente estamos revisando el audio. Un saludo también a Julio César desde Valladolid, qué bonito es por allá y muchas gracias por seguirnos sintonizando. Pero bueno, también tenemos entrevistas y justamente hablando de generar redes, de crear estos espacios. Jazz, platícanos a quienes tenemos el día de hoy. Bueno, pues estamos muy contentos de tener a dos grandes invitadas que siempre están proponiendo, no solamente con sus trabajos en campo, con sus trabajos concretos, sino que también difunden todo lo que realizan en las redes sociales. Estamos hablando de Yasnaya, escritora, activista de derechos lingüísticos e investigadora AYUC, de la comunidad de Ayutla Mije, es integrante del colectivo Mije, del Colmix, y también tenemos con nosotros a Taheu Díaz, espero haberlo pronunciado bien. Ella es activista, politóloga Mije, de la comunidad de Tlahuitoltepec, integrante también del colectivo Mije Colmix. Ellas están con nosotros para darnos sus perspectivas sobre el activismo digital de lenguas y también para platicarnos sobre un trabajo muy especial que inició en 2014 en Oaxaca y que tiene que ver precisamente con la creación de redes de activismo lingüístico. Fue un evento muy importante del cual surgieron grandes proyectos. Les damos los buenos días, Bichabeles. ¿Cómo están? Yasna, Taheu. Es un gusto tenerlas por aquí. Buenos días, Mayas. Dios me, Yasnaya, Dios me, Taheu. Oyamze ayok gohtsam amashans ni tehaysham nyamiay de kut atseve maki frahay de binmotubut. Pues buenos días, qué gusto tenerlas aquí, digo, aunque sea de manera virtual, pero qué gusto, y comentaba hace un ratito que aunque hablamos mije cada uno con su variante, pues la forma en la que hoy nos vamos a comunicar va a ser pues en español, ¿no? Entonces, qué gusto, bienvenidas, y algo con lo que queríamos iniciar, Jazz, Taheu, es que nos pudieran compartir de manera como personal cómo podían definir el activismo digital, qué es el activismo digital, ¿no? ¿La para acá?
Si alguna gusta contestar primero, Taja o Jazz. Bueno, si gustan esa más o menos, porque creo que hay que distinguir entre activismo digital y activismo digital en lenguas indígenas. Y justamente creo que justo con Ta, que está aquí ya lo planteará mejor, estuvimos discutiendo mucho eso antes del encuentro, ¿cierto, Ta? O sea, era como de, no va a ser lo mismo, o sea, el activismo digital, bueno, es activismo que se hace en redes, en el que podemos hablar sobre la diversidad lingüística y todo. Pero ya un activismo digital que trata de hacer de los espacios de la red un lugar lingüísticamente diferente, pues va a ser diferente. Y en ese sentido, por ejemplo, no es lo mismo tener, supongamos, ¿no?, un canal de YouTube donde en español se explique sobre la diversidad lingüística, a estar haciendo Wikipedia en lenguas indígenas o desarrollando, localizando Firefox para Android, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay una gran diversidad de todo eso, pero sí como puntualizar más que es un activismo digital en lenguas de lenguas indígenas o en lenguas indígenas, pues va a tener una diferencia. Tajeu, adelante. Sí, y otro matiz que comentamos y que también fue algo a lo que le fuimos dando muchas vueltas en ese primer encuentro con Eddie, con Yasnaya, fue si decir activismo de lenguas indígenas o activismo en lenguas indígenas, o sea, aparte de estas puntualizaciones que ya hizo Yasnaya, porque creo que fue muy interesante, por ejemplo, en ese primer encuentro, que sí estábamos tratando de dirigir una convocatoria a personas que hablaran esas lenguas y que hicieran ese activismo en sus lenguas, ¿no? Y que eso de alguna manera marcaba la diferencia, porque hay gente, instituciones, organizaciones que hacen activismo de las lenguas, pero no necesariamente en las lenguas, lo que ya decía Yasnaya, ¿no? Como podemos hablar mucho en español y que de hecho nosotros mismos utilizamos mucho esa lengua para llegar a otros públicos e incluso para intercambiar con otros hablantes, ¿no? Esa es nuestra lengua medio, nuestra lengua franca para establecer estos diálogos o estas comunicaciones. Entonces también hacíamos esa distinción, pero justamente era llegar a todo ese trabajo que se hacía en plataformas digitales de una manera consciente, sistemática, organizada, ¿no? Porque yo creo que también eso es importante resaltar. El hecho de que una vez cada mes, de pronto se te ocurra hacer un chiste en Mije, pues no necesariamente tiene que ver con un esfuerzo sistemático, ¿no? Como con un objetivo muy claro, con un público muy definido, y yo creo que ahí radica parte de la diferencia de las personas y de los proyectos que están haciendo un activismo consciente, sistemático y como más articulado también. Me parece importante esta diferencia que ustedes realizan entre activismo digital de lenguas indígenas o en lenguas indígenas, y quisiera preguntarles, aunque parece ser algo muy evidente para los hablantes que están trabajando en estas cuestiones, muchas veces no se tiene en cuenta a nivel general. ¿Cuál es la importancia de tener presencia de nuestras lenguas en el Internet en general, en los medios tecnológicos que utilizamos, en poder acceder a Facebook en nuestras lenguas o poder utilizar Wikipedia en nuestras lenguas? ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Por qué es importante hacer activismo en lenguas indígenas? Jazz. Okay. Perdón, es un poco difícil hacer activismo digital con una pésima conexión, ¿verdad? Y con un huracán. Pero sí. Creo que es importante, es decir, porque o sea, yo creo que es importante hacer ambos tipos de activismo, porque por un lado, como justamente toda esta conversación que hemos tenido sostenidamente contada durante mucho tiempo, es, por un lado, pues el campo de acción es como también educar de alguna manera o dar información a las personas que hablan en español para que también puedan dejar de discriminar, valorar y ser aliados o aliadas de esta causa. Y por otro lado, es el uso mismo de cuando lo haces en lenguas indígenas, es
que, digamos, si el mundo virtual es otro mundo también, entonces el mundo tendría que ser también diverso lingüísticamente, dado que el mundo aquí lo es. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante. Ahora, hay una cuestión política ahí de fondo, es si realmente queremos localizar cosas como Facebook, por ejemplo, o crear redes alternativas que sean desde nuestra propia perspectiva. Es decir, no creo a priori responder a esa pregunta, pero sí hay que discutir, ¿no? Y si se puede hacer ambas cosas, por ejemplo. Creo que tiene una tendencia subversiva muy fuerte en el orden de las cosas en cuanto a las lenguas. Y justo en ese contexto, Yasna, ustedes fueron gran parte del equipo organizador del primer encuentro que se realizó en 2014, justamente en Oaxaca. Entiendo que fue una actividad de Rising Voices, de Surco y de la Biblioteca Juan de Córdoba. ¿Cuáles fueron justamente estos puntos o cuáles eran los puntos de vista de quienes asistieron a este encuentro? ¿De qué se habló, de qué se comentó en este primer encuentro? Yo creo que ahí Tafeu nos puede dar un detalle más pormenorizado de eso. Yo solo quisiera decir, porque la verdad, yo creo que, si aparte de la amistad que me une a ella, yo reconozco en Tafeu como una gran pionera en tejer esas redes. Es decir, había como, no es que estuviera empezando, ya había un montón de trabajo de mucha gente, pero esta idea de tejer la red, de unirla y platicar fue muy importante. Yo lo veo un poco desde fuera, yo no me considero como los desarrolladores o como mucha gente. Estoy en los medios haciendo más activismo de lenguas indígenas que en lenguas indígenas. O sea, también, ya ven, no soy muy buena tampoco con lo digital, pero yo reconozco como un parteaguas de lo que se fue tejiendo y de poner en contacto y lo que puede salir. Otra cosa muy importante de ese encuentro, creo, fue que había capacitación entre los activistas, entre quienes asistieron. Entonces, quienes sabían de esto, capacitaban a otras personas. Yo ahí aprendí, por ejemplo, a subtitular videos, a hacer cosas que yo no sabía, y era esto de capacitarnos entre nosotros, creo que también tiene una gran potencia. Y se discutieron esas cosas, se discutieron qué cosas vamos a hacer en un canal de YouTube sobre tradiciones de nuestra comunidad, qué se muestra hacia afuera y qué no, y las implicaciones políticas. Rodrigo, por ejemplo, Zapoteco 3.0, también un gran pionero, habló del decálogo, ¿no? El decálogo de cómo hacer activismo digital, y todo eso creo que fue muy esclarecedor para mí como asistente, y también el hecho de la capacitación, o sea, muchas cosas que ahorita ya damos por sentados, en ese encuentro se sentaron esas bases y esas discusiones, y luego se tejieron colaboraciones ya después del evento, que creo que han sido muy, muy valiosas. Y yo creo que Tan nos puede dar más a detalle sobre cómo sucedió eso, pero yo un poquito, digamos, de entre dentro y afuera, con un pie afuera y adentro. Esa fue mi experiencia, y por eso le tengo mucho cariño a ese primer encuentro, ¿no? Y bueno, eso sería... Seguramente hablaron, perdón, Yasna, seguramente hablaron también sobre los retos que se tenían, ¿no? En ese momento, y seguramente también estos retos fueron parte del móvil por el cual se organizó este encuentro, el saber que existen iniciativas que están compartiendo problemas, dilemas, conflictos y que juntos se podían buscar soluciones. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema en particular? ¿Cuáles fueron los retos que se hablaron en ese encuentro y qué soluciones se encontraron o qué posibilidades y perspectivas se escribieron en ese tiempo? Y sí, son casi 3 preguntas. Y si durante todo este tiempo que ha pasado han habido cambios respecto a ello. Bueno, yo nada más quisiera hacer como unos segundos de antecedentes. En la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, que es una institución de la Fundación Alfredo Harpelo en Oaxaca, estábamos haciendo desde 2013 una serie de conversaciones que se llamaban Nuevas Tecnologías en Sociedades Multiculturales. Entonces, esos espacios eran justamente como estas conversaciones con algunos proyectos. Por ejemplo, en ese tiempo estaba iniciando todo este asunto de la telefonía comunitaria en Oaxaca.
estaban también trabajando todos estos equipos de Firefox localizando a diferentes lenguas. Estaban otros proyectos, por ejemplo, muy importante, y me parece que con ese proyecto iniciamos, que era la traducción de una página de internet de un proyecto que se llama Ojos de la Milpa, de Eugenio Tiselli. Entonces veníamos como de todas estas conversaciones cuando conocimos a Eddie, y que justamente él también venía de un proceso de reflexión muy, muy amplio en Bolivia, con diferentes personas que estaban empezando a utilizar blogs, ¿no? Entonces, justo lo que dice Jazz, pues ya había mucha gente trabajando, pero de pronto eran estos trabajos y que también es a la vez un reto, solitarios, ¿no? De pronto es como de, bueno, soy yo solito. La mayoría de las personas que estaban haciendo este tipo de trabajos eran personas que habían migrado de sus comunidades, que no tenían necesariamente acceso en sus propias comunidades. Entonces eso también era algo que aumentaba la soledad que podrías hacer con un trabajo de ese tipo. Entonces, uno de los retos era que justamente no había como más comunicación con otras personas que hicieran ese mismo tipo de trabajo, que pudiera permitir el intercambio no solo de estas capacitaciones, sino también de la misma experiencia de por qué estoy trabajando con mi lengua, por qué quiero tener más herramientas, en este caso digitales, con mi lengua. Y yo creo que ese primer encuentro justamente articuló todos estos espacios, y ese intercambio de capacitaciones, ese intercambio de experiencias fortaleció muchas otras experiencias que tal vez estaban iniciando, que tal vez estaban como buscando justamente conocer otro tipo de herramientas, y por eso creo que fue muy importante. Y algo que podemos ver de esas fechas hasta ahorita, pues yo creo que ha sido el crecimiento de esas colaboraciones. Y quiero mencionar como algo que creo que ha sido muy, muy, muy visible, y que es Misael Hernández y el colectivo de Triquis, que están trabajando en Chicahuastla, que en ese evento conocieron a los de Mozilla, y que su proyecto de localización, creo, si no me equivoco, y por favor ahí que Keado nos diga, es uno de los más avanzados. O sea, tan avanzado es que ya ahorita ellos pueden instalar el navegador en Triqui, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias creo que son las que nos muestran que esos espacios de intercambio, esos espacios de articulación funcionan y son necesarios, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, ahorita que comentaba Yasna, ya también vamos a tener ahorita a nuestro compañero, el de Zapoteco 3.0, también vamos a tener a Misael justamente en esto. Y bueno, a mí me compartieron algunas fotografías de este primer encuentro. No sé si Tajau nos puedas apoyar mencionándonos, bueno, quiénes estuvieron, qué proyectos estuvieron, de los que puedas recordar. Y al tiempo que, bueno, yo voy a intentar pasar algunas fotografías, no son muchas, también para hacerlos mención, porque es gente que efectivamente ha venido trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, en lo que pongo mis fotografías. No, mejor pon las fotos para que nos acordemos, pero es que justo yo me acuerdo que cuando hicimos la convocatoria llegaron muchos interesados, y fue muy complicado definir, como por la cantidad de recursos que teníamos, pues quién. Entonces ahí está Lorenzo, está Rodrigo, está Sacil, como Jesús, Joaquín, que Joaquín fue el activista más joven que estaba presente, creo que tenía 13 o 14 años, pero también su trabajo era muy impresionante. Y él es del Rincón Zapoteco, ¿verdad? Del Rincón Zapoteco, que tiene un proyecto que se llama El Pingüino Shitza, y que el año pasado yo creo que es un proyecto pionero, porque hizo un campamento para formar. Ahí está Eugenio Tiselli, el que es de Ojo Voz, que también nos vino a compartir. Eso también es muy importante. Invitamos a personas que estaban trabajando como con otras perspectivas sus proyectos. No son hablantes, pero eran personas con mucho interés
y vocación de compartir sus proyectos con las comunidades. Entonces, en ese sentido estaban los compañeros de Mozilla, compañeros de Wikipedia, compañeros como Eugenio Tiselli. También en ese tiempo estuvo una persona del Rancho Electrónico, que es un colectivo en la Ciudad de México, y que también ahí hubo un espacio de compartir reflexiones sobre la privacidad, sobre el software privativo, sobre el software libre, y que creo que también son debates en los que tenemos que estar. Y justamente como Jasna ya decía, no sabemos si realmente nuestra apuesta sería traducir Facebook, localizar Facebook, o si tendríamos o necesitamos tener también nuestras propias plataformas, nuestras propias propuestas que se alejen de todos estos, de estas prácticas privativas, extractivas, de minería de datos. Entonces, en ese primer encuentro también tuvimos todos esos intercambios que fueron, yo creo, fundamentales para también empezar a participar o fortalecer más como nuestra participación en estos debates en los que necesitamos estar, ¿no? Como todo esto en lo que está participando Surco también de acceso a la información, pues son temas en los que las lenguas, pero los hablantes de las lenguas tenemos que estar muy activos. Así es, pues muchas gracias. Adelante, adelante. Nada más quisiera agregar que con Surco, con Eddie, con Ta, yo recuerdo mucho las discusiones y las reflexiones sobre la categoría activismo digital en lenguas indígenas. O sea, esta hora se usa así como muy frecuentemente y me da mucho gusto, pero justamente estuvimos como que ahí se empezó a utilizar como un paraguas, ¿no? Para todo esto, ese nombre. Y creo que fue toda una discusión también porque hay una carga bien pesada, o había, sobre la palabra activista, ¿no? Que ahorita creo que hay otras palabras que se están usando, pero viendo como la etimología de la palabra activismo, que es en contra del pasivo, o sea, cuando estás pasivo es estar activo. Y en ese sentido nos gustó como rescatar esa parte y pues se fue discutiendo desde eso, ¿no? Desde la palabra activismo, desde la palabra de o en, y luego lenguas indígenas. Sí, pues muchísimas gracias. Es justamente, y digital, pues incluye lo online y también lo que no es online, ¿no? O sea, todo lo que está en el mundo digital. Y pues también recuerdo mucho eso, ¿no? Y creo que a mí me encantaría que se volviera a hacer otro para México. En realidad yo aprendí un montón, yo que soy re mala para la tecnología, porque valoro muchísimo las discusiones como teóricas y filosóficas casi de la postura, y también lo que se hizo de capacitarnos entre nosotros. Creo que eso es muy, muy importante. Y le ha dado un gran seguimiento, y yo la considero una experta de que va mapeando y sabe cómo está el asunto, no solo en México. Sí, en ese sentido, también yo tenía algunas inquietudes al inicio de cuando escuchaba yo el tema de activismo digital. Me hacía yo preguntas si, por ejemplo, quien hace video en lenguas, en nuestras propias lenguas, o quien hace radio comunitaria, para mí también ya era una forma de decir, ¿ya está haciendo activismo digital o no se está haciendo este activismo digital? No creo que hay muchas interrogantes. Les tengo una sorpresa porque nos acompaña también Sasil. Ella es de la lengua maya y también fue integrante de este primer encuentro. Sasil, bienvenida. Sí. Ay, muchas gracias. Hola a todos. Gracias también a los que nos están acompañando en las redes, a través de YouTube y en todas las plataformas donde nos estén sintonizando. Les escucho, realmente también regresa a mi mente, vi las fotografías y también recuerdo cómo fue ese primer encuentro en donde tuve la fortuna de participar, donde conocí a Jazz, donde conocí a Ta y a varios de los compañeros que mencionaban. Creo que esta es una plática muy necesaria y importante, justo también por el punto en el que nos encontramos en este momento y por cómo se está moviendo todo en el medio digital, y por cómo también nosotros como usuarios, como creadores, estamos proponiendo este contenido que surge en las redes sociales. Y también porque creo que a veces uno, decía Marco, de pronto no cree que no está haciendo activismo, que no lo mete en esa categoría a lo mejor, pero de pronto ya están en ello, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como ampliar el panorama y abrir esta definición, no por dejarlo dentro de un margen, sino que justamente porque es tan variado que es bonito nombrar cada una de las formas que tiene el activismo digital en las indígenas. Claro.
Y sí, nada más como puntualización, yo creo que esto tiene que ver con un proceso de apropiación tecnológica y la apropiación tecnológica ha sido historia de siglos. Entonces, solamente que tal vez las herramientas van cambiando, pero siempre ha sido muy importante para nosotros tener claro que todo lo que se haga en plataformas digitales no puede de ninguna manera estar alejado de lo que se esté haciendo concretamente y que nunca, nunca jamás perdamos de vista para quién se está haciendo ese trabajo. O sea, como el desplazamiento de las lenguas está cada vez mucho más agresivo, mucho más rápido, y pues no basta solamente postear, tuitear o estar así como qué cool es usar redes sociales y usar nuestras lenguas, sino también si esto no llega a los niños, a las niñas, a los adolescentes que ahorita ya no están hablando las lenguas, pues va a ser un trabajo que a la larga no va a tener sentido, ¿no? Entonces, pero por eso yo creo que está súper bien que haya estos espacios, porque al final también creo que van a llegar a oídos de estas nuevas generaciones y ojalá haya eco, ¿no? Ojalá cada vez haya más y más iniciativas, que afortunadamente creo que eso se está viendo y eso está pasando, y que ojalá esto se refleje en la cantidad de hablantes que tengamos en las próximas décadas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, También Tara. otra cosita. Sí, ya. Adelante. Perdón. Quisiera agregar que esto quizás es muy importante en el sentido en que el activismo digital de y en lenguas indígenas tiene que estar orientado dentro de una planificación lingüística, porque si no, pues sí, le da mucho estatus. Yo creo que lo que más, digamos, en el menor de los casos, lo que hace es que le da estatus, porque, bueno, tengo una app en mi lengua, ¿no? Entonces le da eso, pero hay planificación de estatus, de corpus y de adquisición, y debe haber activismo digital que esté al servicio de cada una de estas cosas de planificación lingüística, porque si no, nos quedamos en el estatus de hoy, qué chido, ya valoro más mi lengua porque hay una app y mira, es tecnológica, pero sí, qué tantas activismo digital estamos haciendo para adquisición, para que la lengua continúe de generación a generación. Hay apps, hay cosas que estén ayudando a primeros hablantes o a niños o a familias que quieran transmitir su lengua. Entonces necesitamos ubicar, sí, el activismo lingüístico dentro de toda la planificación lingüística mayor, porque si no es mucho esfuerzo y necesitamos que se encuentre la planificación de una manera, la planificación lingüística y políticas comunitarias de recuperación, que se ponga el activismo digital al servicio de eso, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Yasnaya Tajel Miatkuko, Yam Haidiñamiuk, Yam Diñakietse. Muchísimas gracias por habernos compartido. De verdad es, si hay alguien que identificamos y que conocemos todas las actividades que están haciendo, pues son justamente ustedes y todo lo que han también motivado, impulsado a otros proyectos. Ahorita creo que Yasmín probablemente se integre, tuvo un tema de conexión, pero bueno, con Sacil me quedaré en el resto que sigue. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Creo que la plática da para mucho más y esperemos encontrar espacio para hacer algo ya más profundo, pero les agradecemos muchísimo. A ustedes, felicidades por el espacio. Felicidades. Sacil, pues muchas gracias por integrarte. Tenía anotado aquí el saludo, el Bishabel en maya, ¿verdad? Compartirles que estamos usando un hashtag que es intercambios CAMX para que nos puedan etiquetar. Agradecerles también a quienes hoy ya nos comparten algunas respuestas sobre la primera pregunta que lanzábamos. Y saludarlos a cada una de las personas que se van integrando, nos escriben desde Sevilla. Aline, muchísimas gracias, y no tiramos la toalla. Creo que pláticas como estas también nos motivan a seguir, a conocer otras experiencias y a justo a eso, ¿no? Pensar en qué cosas se pueden lograr, ¿no?
Sí, creo que tenemos varios comentarios que nos están dejando a través de YouTube y en los comentarios de Facebook. Creo que de las cosas más bonitas es que hace una mezcla muy rica de varios idiomas en lenguas originarias y en otras que no necesariamente lo son, pero creo que lo interesante es justo este intercambio también que comienza a ver en redes, en donde vamos ubicando de pronto estas lenguas que de pronto no estamos tan acostumbrados a ver. Y pues un saludo a todos aquellos que nos están viendo y sintonizando desde cualquier parte del mundo que se encuentren. Creo que estos espacios son necesarios para ir visibilizando y también apuntando, haciendo notas de todo lo que está sucediendo en el medio digital con las lenguas indígenas. Me parece que tenemos algunas respuestas de la primera pregunta, como decía Marco, pero pues también comentarles que queremos también lanzar una segunda pregunta y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido platicando. Marco, no sé si la Así traes por es. ahí. Pues bueno, es también conocer si ustedes conocen de alguna otra, de algunas iniciativas o de proyectos que se estén desarrollando en lenguas indígenas para irlos agrupando. Más adelante les compartiremos de este directorio que se está realizando. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita, ya corregimos, ahorita durante la entrevista también revisamos el tema del audio y efectivamente había un detalle ahí. Les queremos compartir una otra etapa, otra sesión más sobre este intercambio que se da entre activistas de México y de Canadá. Nos pueden dejar también por mensajes si no se llegara a escuchar, pero al parecer ya quedó arreglado. Y este es el... Hola, mi nombre es Misael Hernández Mendoza, originario y vecino de la comunidad de San Andrés, Chicahuaxtla, Putla, Oaxaca, México. Te saludo, Heidi, y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes si tu activismo digital en lenguas indígenas está teniendo un impacto o un cambio deseado? Gracias. Dringwinzi Rising Voices, GJ English Teachu Nama Karen Vashi, the Jew Mabel English Nama Annie Snowshoe Tsat Papa Elijah Andrew Vashi, Anuvik Gutnan Isi, Nakwan Kakwala Masicho, Hai Misael Kenjit O Taktat, Otasat Nit O Kuchid Vashi Satru Tahu I Chicha. Quindak Kwai Jai Katai Sai Hin Chicha Kag Facebook. Chit I Chug Vashi Vukwanai Tai Yai. Et Chug Vilshi Vukwanai Ti Kenchit internationally Nathai Vio Kon Nalsan Kwicha. Pues muchas gracias a ellos que nos comparten, a Misael, que es de la lengua Triqui, y a Gigi, de la lengua Huichín. Y justo sobre esto vamos a platicar con nuestro siguiente invitado, sobre cómo medir el impacto del activismo o sobre cómo establecer los objetivos que queremos lograr o que buscamos. Y algo que se presentó, y lo comentaban ahorita nuestras invitadas, era el decálogo que se presentó en el 2014 en este primer encuentro, y vamos a ver si está conectado nuestro compañero Rodrigo. Mal Marco Antonio, mal Sasir, ma Tajeu, ma Yasnaya, Nangol, le Lola. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Sasir, a Tajeu y a Yasnaya, que fuimos como, bueno, los participantes del primer encuentro. A Marco Antonio todavía no lo ubico, pero me parece que ya está muy metido en el tema. Y bueno, básicamente en el 2014 compartimos un
como 10 puntos, ¿no? Que podrían ser útiles para las nuevas personas que estuvieran impulsando el acceso de sus lenguas en la plataforma en Internet, precisamente. Y depende mucho del contexto, ¿no? En ese contexto, en el 2014 las cosas eran un poco distintas al que tenemos ahora. Ahora ya hay, ¿no? Nuevas personas, nuevas herramientas, nuevos programas, ¿no? Que te permiten como que impulsar estas lenguas minorizadas y minoritarias dentro de las plataformas de Internet, ¿no? Bien, en el 2014 se discutía mucho sobre esto, de qué es el activismo, qué no es el activismo, y básicamente lo que propusimos en ese tiempo, pues tener como las bases, ¿no? Y para eso el decálogo fue como uno de los puntos en donde tratamos de un poco clarificar este tema. Bien, el decálogo, pues, como su nombre lo indica, consta de 10 puntos, ¿no? Entre los cuales está tener una meta, los objetivos, la causa, generar alianzas, innovar, capacitarse, compartir con los demás. El primer punto me parece que sigue siendo como fundamental y es la causa, ¿no? Una de las causas que impulsaron, ¿no? Personalmente de por qué incluir, ¿no? La lengua zapoteca, una lengua hablada en una pequeña región de Oaxaca, en donde al menos el INALI registra que hay 52 variantes del zapoteco, y el zapoteco de la Sierra Sur era una de ellas, en donde se hablaba alrededor de unas 300 personas, 400 personas, ¿no? No tenía documentación, ¿no? Más que el SIL, ¿no? Que es un tema ahí debatible, y había 2 documentos, ¿no? Escritos, escaneados y en Internet. Y el mundo no estaba inmerso en esta cuestión de conexión global, y siempre las cosas estaban en inglés, ¿no? Y en el caso de América Latina, pues todo estaba en español. La comunicación era en español. Las lenguas indígenas pues eran totalmente borradas, ¿no? De este espacio, y a pesar de que es un espacio que se nombraba como que iba a ser la panacea para abrir la comunicación a nivel mundial y romper todos estos estigmatismos, o esta tipo de discriminación racial, y que todas las personas, ¿no? De todas las visiones y etnias distintas, pues nos íbamos a poder comunicar. Pero ¿cómo podíamos comunicarnos en una lengua que desde el inicio pues es impuesta, ¿no? Sí. Entonces, esto nos motivó a incluir, ¿no? Nuevos caracteres, nuevos sistemas, ¿no? A esta red, ¿no? Que estaba muy cerrada y que solo había presencia de 3 grandes idiomas, inglés y español y chino. Entonces, de ahí nació todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta red, ¿no? Que es privativa también, puede darle acceso a otras lenguas? Entonces, a partir de ahí se genera una causa. ¿Y cuál es la causa? Pues todo este contexto, el contexto de hacer las lenguas indígenas menos, que son dialectos, que no se pueden escribir, que no se pueden llevar con las tecnologías de información, ¿no? Y básicamente era un mensaje mediático, o sea, ¿cómo no es posible que lenguas, ¿no? O sea, de hace más de 4.000 años, ¿no? Puedan tener presencia en Internet, ¿no? Internet era en ese tiempo, pues aún estaba muy vinculado a la escritura, ahora es multiplataforma, ¿no? O sea, hay video, hay imágenes, o sea, hay 4 elementos que se pueden utilizar para promover estas lenguas, ¿no? Entonces, la causa me parece que sigue siendo la fundamental. El eje ahí. Y que hay que tener en cuenta, ¿no? La red de Internet sigue siendo, ¿no? De unas cuantas lenguas. El propio país no tiene políticas lingüísticas que te permitan comunicarte con tu idioma, a pesar de que existe la ley de lingüística, ¿no? Y a pesar de que también existe otra ley que te dice que si que el servicio público, ¿no? O sea, que tiene que adecuarse a tus cuestiones lingüísticas, ¿no? Si te da un servicio. Y con la pandemia, pues lo hemos visto, ¿no? Esta era la gran oportunidad, ¿no? Para recibir servicios públicos en línea a través de nuestra lengua. ¿Y qué es lo que vemos? Pues simplemente volvemos otra vez a lo mismo. Es el uso masivo del español, ¿no? En lugares en donde es posible que te puedas comunicar con lenguas indígenas. No hay servidores públicos que hablen lenguas indígenas, ¿no? Que a través de tecnología, pues puedan realmente darnos esa atención, ¿no?
Entonces me parece que es eso, la causa. Las lenguas indígenas siguen siendo minorizadas, ¿no? Siguen sin usarse, ¿no? En estas nuevas tecnologías que te permiten hacerlo imaginable, ¿no? Otro de los puntos que considero que siguen siendo fundamentales es la innovación, ¿no? Las tecnologías están innovándose, hay nuevas herramientas, me parece que cada mes hay una herramienta nueva. Nosotros cuando empezamos teníamos Amara, que era un sistema software libre, ¿no? Que se podría utilizar para hacer las traducciones. Yasnaya hizo una traducción del japonés al mije, ¿no? Algo que no se nos había ocurrido, ¿no? Y pues eso te obligaba a leer en mije, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías conocimiento en japonés. Bien, entonces, me parece que es eso fundamental, ¿no? O sea, el propio activismo tiene que seguir utilizando nuevas herramientas. Yo comencé con software libre, después pasé a Firefox. Firefox está teniendo algunos cambios, ¿no? Entonces, los proyectos que sobrevivieron continúan, pero ya no siguen otros proyectos, y eso te obliga a ir a otros rumbos. En mi caso, ahora ya estoy con poesía electrónica, ¿no? Que de cierta forma también un espacio, ¿no? Muy folclorizado, en donde la única acción afirmativa que existe es a través de los concursos. Concursos en donde solo gana una persona y en donde la evaluación está basada en que el jurado te lee la poesía en español, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene personas... No hay conocimiento sobre eso, sí. Sobre eso. Entonces, al final, la evaluación está basada en el español. Entonces, me parece que es algo que se tiene que hacer y mi propuesta de poesía electrónica, pues, busca, ¿no? Más o menos hacer lo mismo que comencé a hacer en el 2007, meter esos códigos, ¿no? Dentro de estos sistemas que reniegan, ¿no? Que a pesar de que promueven las lenguas indígenas, pues reniegan, ¿no? Sistemáticamente el uso y la lectura de las lenguas indígenas y al final se van por lo fácil que es el español, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones, y ya para terminar, me parece que hay que recalcar, son las alianzas. Las alianzas han sido, creo que, el motor principal, ¿no? Que nos mueve. Rising Voices estuvo con nosotros desde el 2014 y me parece que de todos los aliados que se habían tenido en ese tiempo, es el que sigue y es el que continúa, ¿no? Otros aliados, por Wikipedia, por ejemplo, en inicio estaban impulsando mucho las lenguas, pero al final, ¿no? Esta cuestión de no tener claro las acciones afirmativas hizo que se saliera, ¿no? Entonces Wikipedia, pues, fue un gran aliado, ¿no? Que se retiró del camino, y me parece que ahora es una de las herramientas que hay que introducir estos códigos, ¿no? Para que vuelva a entender de que en México existen personas indígenas y que hay información, hay conocimientos indígenas que si su misión de tener concentrado todo el conocimiento del mundo está en ese sitio, pues nosotros tenemos que tener presencia, ¿no? Y básicamente me parece que son esos tres elementos que puedo rescatar, ¿no? Que siguen vigentes. Los otros son más personales. Por ejemplo, el de tolerancia al fracaso, ¿no? Pues eso sí. es algo que tener en cuenta. Aquí no se paga, ¿no? Para los activistas no hay dinero, no hay recursos. Regularmente tú lo haces por tus propios cuentas, ¿no? Entonces no hay dinero aquí, ¿no? Entonces, si me permites, Rodrigo, justamente sí. Ese es uno de los puntos que yo había anotado para poder conversar a partir de tu experiencia. El decálogo, ahorita pusimos la liga para donde se puede ver todo el video del decálogo que hiciste, y digo, yo cuando lo vi la primera vez, yo hasta anoté tal cual como viene en zapoteco ahí, pero ahorita tocaste un punto que muchas de las personas que están queriendo posicionar o quieren ubicar sus lenguas en internet, sucede este punto que tienes en el 9, el de la frustración. Tenemos que estar preparados para eso y me gustaría que nos compartieras desde tu experiencia cómo lidiar con eso, porque nos pasa siempre que tenemos un tema de infraestructura o de cobertura, que no hay señal, que no hay equipos y demás, y a veces queremos dejarlo por decir, bueno, y además no hay apoyos, implica tiempo, implica recurso propio. ¿De qué manera se puede solventar o de qué manera se puede cubrir esta parte de la frustración en tu experiencia?
Bien, la causa, ¿no? Entonces hay que tener como muy presente la causa. La causa desde un inicio para mí era introducir estos códigos, ¿no? En sistemas totalmente monolingües y cerrados, ¿no? Entonces, si se me cerraba una puerta, hay que abrir otra, ¿no? Entonces, es eso, o sea, se te cierra una puerta, ves que ya no puedes continuar ahí, entonces hay que ir a utilizar otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, en el caso de, intenté mucho tiempo en Wikipedia, ¿no? Se me cerraron, entonces fui a Firefox, ¿no? Firefox ha tenido cambios, entonces ahora voy a Poesía Electrónica, en donde los recursos que utilizo son menores, ¿no? No necesito estar conectado a Internet, ¿no? Utilizo sistemas de software libre, por ejemplo, el OpenCalc, que es como el similar del Excel, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Empiezo a hacer mi activismo. Entonces, la causa va muy ligado a hacer un poco de innovación, ¿no? Entonces, no hay que casarse con una sola herramienta, con un solo hilo. Hay que buscar más, pero la causa siempre tiene que estar muy presente. Hay que democratizar, no sé cómo llamarlo, ahorita están utilizando mucho el término de democratizar Internet, ¿no? Entonces hay que hacer que Internet, ¿no? Y todas estas plataformas digitales, pues sean multilingües, ¿no? Que no solo sean exclusivamente para español e inglés, sino que permitan, ¿no? Que estas lenguas puedan aparecer, y si no me permiten, pues de cierta forma buscar cómo, no sé si llamar el término así, hackearlo para que reconozcan que estos términos existen, ¿no? Entonces, al final, ese fue como mi motivo, o sea, introducir estos códigos, ¿no? De zapoteco en sistemas en donde pues simplemente siguen siendo completamente del español, ¿no? Es muy interesante tu decálogo, Rodrigo, porque combina tanto el trabajo con la tecnología como también el trabajo que se tiene que hacer con uno mismo. Esta pregunta que hacía Marco sobre cómo tolerar la frustración, me parece que se apoya también en parte de tu decálogo que dice que tenemos que formar alianzas, que tenemos que estar en redes, y muchas veces ese componente humano es el que nos permite no quemarnos, como decimos en el lenguaje popular, ¿no? A veces uno trabaje sin pago, a veces es un trabajo muy ingrato, te quemas si no tienes una red que te soporte, que te acompañe y que te esfuerce y te impulse al mismo tiempo de lo que tú mencionas, y también olvidamos cuál es el objetivo inicial de nuestro trabajo, pues obviamente esta frustración termina ganando. Rodrigo, ya para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte si a lo largo de todo este tiempo, tú propusiste este decálogo en 2014, ¿ha habido algo que tú has añadido por los cambios en la tecnología y también en el contexto social? Y algo que has pensado mejor sobre este decálogo y que piensas que tiene que transformar su propuesta. Sí, había un punto en el de orientado a resultados que me parece que es como muy complejo medirlo, ¿no? Entonces, esta parte de crear algo, trabajar algo y que te genere un resultado, que genere un impacto y que este impacto sea medible, me parece que en este momento de como estamos es algo complicado, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que sí lo dejaría, ¿no? Es muy complicado por el contexto que estamos trabajando, y tal vez lo que añadiría sería trabajar más en impactar en políticas públicas, ¿no? Entonces, que la causa al final sea un cambio en las políticas públicas. Mencionaba Jazz que había que trabajar mucho con la comunidad. Eso es muy cierto, pero solo se logra si estás muy en contacto con la comunidad. Yasnaya también, o Taheu mencionaba también que muchos de nuestros perfiles es que estamos lejos de la comunidad, y esa es la realidad, ¿no? Me parece que Misael, ¿no? Es uno de los pocos que conozco que está en la comunidad y trabaja en la comunidad, y su trabajo es impresionante por eso, ¿no? Es uno, ¿no? de los motivos de que realmente está impactando porque está ahí. Y nosotros, ¿no? Que estamos lejos, que tenemos otras labores, otras cuestiones, otras responsabilidades, pues es difícil, ¿no? Es difícil como impactar directamente en la comunidad, en aumentar el número de hablantes, de trabajar con los jóvenes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ¿no? De los activistas que están un poco lejos, sí añadiría que hay que impactar mejor en políticas públicas, ¿no? Hay que buscar cambios políticos que no nada más beneficien a la comunidad, sino que beneficien pues a todas las comunidades lingüísticas que hay en el país, ¿no?
Me parece perfecto. Eso va como cerrando el ciclo, ¿no? Empezar con los hablantes, empezar al final de cuentas con proyectos que surjan de la misma comunidad, pero al mismo tiempo estos tienen que tener un impacto a nivel estructural para que pueda amarrar, digamos, la fuerza que pueda tener todo el esfuerzo que estamos realizando. Sí, así es. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad fue un honor y al igual que con Yasnaya y Tajau, nos gustaría seguir conversando largo, ojalá pronto podamos organizar un encuentro, si es posible en Oaxaca, que gusto, aquí están las redes sociales donde pueden seguir en Twitter a Rodrigo y también en los comentarios pusimos ya la liga de este decálogo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Gracias, Rodrigo. Y bueno, para todos los demás, ahora vamos a enfocarnos en Canadá, específicamente en la Columbia Británica, en la parte oeste del país, donde hay muchas cosas interesantes pasando ahí. Y uno de nuestros amigos es la organización del Consejo Cultural de los Primeros Pueblos. Ellos tienen un proyecto que se llama First Voices, Primeras Voces, que incorporan tecnología con las necesidades de la comunidad o de las comunidades. Entonces ahora vamos a escuchar a Daniel Yona, el gerente de desarrollo del proyecto, que nos va a compartir sus perspectivas. BC is considered like a very unique place for Indigenous languages. It's considered also a hotspot for Indigenous languages. We have in a fairly, it's not the largest region that exists, but we do have like 203 communities and 34 languages just in BC, so representing 60% of the languages in Canada. And it's a very, within that we have dialects as well. So the diversity increases when you also look at dialects. There are quite a bit of differences in terms of writing systems and like obviously like just the use of words in these languages. So it's a very hard kind of and challenging work to do with, I guess, building standards around like 34 languages. Also, it's also important to realize that every community and every language have a very different starting point. Like some languages have one or two speakers that are left, like fluent speakers, and some languages have close to like thousands. So it's really like communities are starting at different starting points there, and like we're seeing the reversal of that process where more and more speakers and more youth are becoming fluent speakers. But yeah, that's something to remember. There's quite a big difference between various communities in BC. So First Voices is an online platform where communities can collaborate to upload their Indigenous languages, so their audio, words, phrases, songs, and stories. So kind of capture all the richness of their language online. It was created actually quite a while ago. Like it was conceived, I think, in 2003 in Sartlip. From the community. It kind of grew out of the community as an idea. Obviously, like the technology landscape was very different back then, and the site has gone through many iterations. But it was an idea of kind of, it came up from a school teacher and an IT employee kind of thinking how they can capture this language and really get youth and elders involved, which is a concept that we've continued to embrace. So the way things kind of work is basically like recorders, often youth, will sit down with elders and work with like lists of words and conversations and record those and upload them to First Voices so that a broader audience can use that and learn from that language data.
Really, it really shines actually when we go on training events with people. It's like that's really when and site visits. We will often go to communities to kind of check in on people in normal times, not during a pandemic. Now it's kind of moved to more a remote process, but you'll see youth extremely tech savvy, really motivated, and they will kind of sometimes push the elders to get the data, and they'll help the elders kind of get that knowledge that's in the elders' head out to more people and in their voice. So they'll kind of carry the voice forward from the elders, and that's really where youth, I think when we've seen youth being enthusiastic about this, it just makes the project work so much better because they remove the technological barriers, and they're just very motivated. Youth are they have ideas and they're motivated, and they can think of the next app to build after, or the next thing to build after they're done with a specific project. Yeah, so the advice I'd give people who are kind of embarking on a language and technology project is really, as a start, focus on the problem you're trying to solve. There's so much technology out there right now, and so many different ways to solve problems, and sometimes you kind of forget why you're even adopting something. So focus on what you're trying to solve. A lot of times with us, we always keep in the back of our mind creating new speakers for our languages is one of the primary goals. So really take that as something you take with you when you assess whatever you're doing, whatever technology you're adopting. And the other piece of advice I can give is think long-term, because every technology needs maintenance, and things will not necessarily work out the first time you do it. So think in terms of 2 years, 3 years for the most part. Bueno, por el tema de los subtítulos tuvimos que pregrabar esta entrevista, pero creo que valió la pena porque es importante conocer lo que está sucediendo en esta parte de Canadá. Y tenemos otro intercambio también de otra experiencia. Ahora vamos a hablar con Grant Watts. Grant Watts, vamos a escucharle a él. Él trabaja con un proyecto creando una base de datos para su lengua dentro del proyecto de First Voices, de Primeras Voces. Él es del pueblo Teshant en Columbia Británica. My name is Grant Watts, or we can go Klama Taducha. Just my name in my own language. I started working with language since I was a kid. I was 5 years old. My tribe has a school called Hahopiak, where they teach First Nations kids. First Nations kids culture and language in school. And when I was a kid, I became super passionate about language and culture from a very young age. And I was actually one of the best students they had for this for language and culture. But there's many others besides me, though. But it wasn't until when I was in grade 6 was when I started thinking about, gosh, computers and language would go great together. Okay. Yeah, right now, I am basically what's happening is I'm taking everything that we have in our archive, and I'm trying to make it tangible for to have it just put it in a database. And I'm working with elders. I'm working with other language champions to make sure that what we have in the data is correct.
and I'm going through and taking like super old recordings from like the early 1950s, in some cases the 1920s, from the wax cylinders and what have you, and I'm trying to make it so that I can upload the data to First Voices database. I'm very happy you actually said that, because it's so cool seeing a lot of our languages starting to show up on Facebook. And we actually have a running online class. My team member Lindsay has a running class on Facebook, and the attendance is getting better, and we're seeing some really good numbers on there, and it's so cool seeing the engagement coming from all levels of age, from young to old, and people asking us to, like, what's on there, what can we do, and it's just so amazing how before this was my opinion before was it was just a database, but the amount of people that could access it was somewhat limited, because a lot of people didn't exactly have phones that could access this, or they didn't have an iPad to access the website, and a lot of the old technological stumbling blocks, such as like the Keyman Voices keyboard, is there I was updating their software, so the old stumbling blocks of the old days are starting to crumble, and everything's becoming so streamlined now. So definitely the impact of what I'm doing, and honestly what a lot of others are doing, are making learning language such an easy task nowadays. The coolest thing about that is that there's definitely a large amount of people out there that actually are really passionate about what work is being done. Thankfully enough, First Voices does host a training camp where teams from all over BC get together, and we come together and we share experiences with each other. And being the technology, the database technician, it's kind of just exactly as you said. Sometimes it can be a lonely job, because we really do feel like there's not a whole lot of other people out there that can do what we do. More specifically, because our job is so technical in nature, almost like you got to be a nerd for like audio and whatever. You got to have that good ear for it, and at the same time to have that passion about language. But having that first team meeting with First Voices was amazing, because all the language techs, all the database technicians got together, and we just started sharing our experiences and our stories together, and it really brought a lot of validity to what we did, and all of our triumphs and all of our heartaches. It really started seeing us mesh together. So having all those people there just to be like, oh, I know exactly what you're talking about. Es lo que nos comparten de Canadá en este proyecto de First Voices, y efectivamente pues la situación de cada lengua es completamente distinta en internet, ¿no? Incluso ya hablando de lenguas, también de las variantes y demás, creo que es algo que no se puede estandarizar, y no podemos decir que está en una misma situación, o no podemos generalizar a las lenguas en el tema de internet, ¿no? Tienes mucha razón, Marco. Algunas de las respuestas que nos dieron a la primera pregunta sobre la situación de la lengua en Internet nos revela todo esto, nos refleja todo esto que tú mencionas. Por ejemplo, Iván Muñoz, uno de los primeros comentarios, menciona que la situación para el totonaco es cada día más difícil, porque solamente está sobreviviendo a través de páginas de Facebook. También otra respuesta de Fernanda Carrillo nos dice que no cuentan con acceso a Internet algunas comunidades, que como Universidad Cultural han creado cursos en las 3 principales lenguas del estado, que son Tenec, Náhuatl y Pame Norte.
Y así varias respuestas nos van explicando que lo digital es muy difícil porque en muchos pueblos el internet no es estable y en algunos casos ni siquiera hay servicio. Entonces, creo que es un trabajo que todavía tiene muchos retos, como hemos visto también con nuestros hermanos de Canadá, pero aún así vale la pena, es un trabajo necesario. Todos nuestros invitados han coincidido en que es importante hacer activismo digital de lenguas indígenas y en lenguas indígenas. Así es, pues, Yasmín, estamos ya por concluir este espacio. La verdad es que yo estoy más que encantado y me gustaría que pudiéramos seguir conversando y tener a más invitados, pero la buena noticia es que en 2 semanas estaremos pues retomando este intercambio de México y Canadá en el tema de activismo digital de lenguas indígenas y en lenguas indígenas. Así que muchas de sus comentarios o de las propuestas que nos han hecho en las redes son las que iremos retomando, y también si tienen alguna otra propuesta también la pueden acercar. En Twitter esta cuenta lo pueden realizar, ActLenguas, que es el activismo digital en lenguas indígenas, y bueno, para también darles voz a cada uno de sus comentarios y aportaciones que nos han realizado. Recuerden que este es un proyecto entre Rising Voices y la Embajada de Canadá en México, y fue transmitida o es transmitida dentro del marco de la FLIN, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020, organizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y que este es un equipo de muchas personas que están haciendo posible esta transmisión. ¿No es así, Marco? Así es, ahorita los vamos a presentar para que ustedes conozcan al equipo. Compartirles que en Rising Voices y Activismo en Lenguas Indígenas estamos haciendo un directorio de activistas o de proyectos de activismo digital, y a través de este Twitter nos lo pueden hacer llegar también para poderlos integrar a este directorio. Y efectivamente, Yasmín, ya para ir cerrando, agradecerles, Yasmín, muchas gracias por compartir el espacio. Les queremos también agradecer a todos los que nos escribieron, y queremos presentar a todo el equipo que hay detrás para que esto se pudiera desarrollar desde la elaboración de los videos y del material que hoy hemos presentado. Está Sacil, de la lengua maya, Kiado, que habla la lengua zapoteca, y bueno, el coordinador del equipo, que es Eddie. No sé si ustedes quieren agregar algo. Yo les quiero agradecer mucho por habernos acompañado y habernos apoyado. Bueno, parece que no, ¿o sí? Bueno, pues muchas gracias a quienes están mirándonos. Quiero retomar lo que dijo Marco. Vamos a estar leyendo todos los comentarios para darle seguimiento en este segundo programa. Muchas gracias a Diosboti Kalakin Konesh, Diosboti Beishan Sasil, Yetel Kiado, Yetel Edi, Yetel Marco, bueno, Kimakola del Teatulakalesh. Malovesh Tactulac. Zaero.